Muy buenos días, qué lindo encontrarlos por acá el día de hoy, amigos, en donde estoy inaugurando este espacio, un espacio que se llama Periodisteando, en donde vamos a periodistear, a periodistear. Este capítulo es muy especial porque lo hablo con una gran amiga. Vamos a hablar de crimen organizado. Este 2025 Ecuador ha sido el año más violento en la historia del país, en la historia republicana del país, con alrededor de 9.000 asesinatos. Es un país en el que alrededor de 24 grupos criminales siembran terror, en el que políticos caen en la tentación de las mieles del crimen organizado y luego pagan las consecuencias. Un país en el que los políticos, funcionarios, agentes del orden, agentes de seguridad han caído en las redes del crimen organizado o se han convertido en víctimas mortales de estas. En medio de todo esto, el periodismo, que tiene que buscar toda la amalgama de hechos alrededor del crimen organizado, pues intenta contarlo. Cómo lo cuenta es lo que vamos a abordar en este primer programa por Instagram en primera instancia que nace este proyecto. Esto es, amigos, Periodisteando, el estreno de un espacio para tener conversaciones incómodas sobre el periodismo. Este primer programa se llama Historias detrás de los reportajes del crimen organizado y voy a tener como invitada a mi queridísima amiga Emilia Sánchez, que debe estar conectándose en breve con nosotros también para poder venir a este live. ¿Quién es Emilia Sánchez? Emilia Sánchez es una periodista, máster en periodismo digital y comunicación, con más de 10 años de experiencia en radio, prensa y televisión ecuatoriana. Emilia está particularmente especializada en su oficio en temas de seguridad y violencia criminal y ha entregado reportajes muy importantes sobre este tema. Ha colaborado con informes periodísticos desde Guayaquil, como DirecTV Latinoamérica, La Nación de Argentina, Radio República de Alemania, Radio RSN, NTN 24 y el Canal de las Américas. Les doy la bienvenida a todos. Vamos a esperar un momento que Emilia se conecte al live. Y voy a hacer una introducción con ustedes, amigos. Ya les he mencionado el espectro que tiene Ecuador. No puede unirse, dice Emilia, todavía no te veo. Cuando estés, Emi, me avisas. Amigos, yo he traído como varios temas, ¿no? Y quiero empezar, hasta que se conecte Emilia, con lo difícil que es para un periodista cubrir crimen organizado. Le doy la bienvenida a Charlie, a Jimena, que también está conectada, colegas, a mi tío querido, que siempre se conecta conmigo y con mis locuras en el periodismo. Cubrir el crimen organizado no es fácil. Tienes que tener mucha intuición, porque el manejo de fuentes dentro del crimen organizado te insta a tener mucho cuidado con quién hablas. No es igual hacer una nota comunitaria, una nota de crimen organizado, porque en el crimen organizado las fuentes que tú buscas no siempre deben saber qué estás haciendo, porque es muy peligroso, es peligrosa la información que manejas. Entonces, en medio de esto, yo he traído un tema con el que quiero abrir, que es cubrir el crimen organizado en los barrios, precisamente en los casos Durán y Esmeraldas. Y hasta que Emilia puede conectarse, voy a contarles algunas situaciones importantes. Yo no sé si ustedes conocen que en Esmeraldas hubo, bueno, varias masacres. Allá están la banda conocida como los Tiguerones, sembrando miedo. En un momento de verdad fue noticia mundial Esmeraldas a propósito de una masacre que hubo en el puerto, no sé si ustedes recuerdan. Bueno, en el marco de todo esto, fuimos desde la defensa a cubrir, ¿no?
Y una de las primeras situaciones que tú te das cuenta yendo, siendo de otro lado primero, porque esto también es importante ponerlo en la mesa. Tú no eres de allí, tú tienes que conseguir fuentes. Entonces hay toda una metodología que el periodista hace antes de, tú tienes que hacer lo que se llama en los medios internacionales producción, usted tienes que hacerte un autofixing y no ir a ciegas, o al menos eso es lo que se recomienda. Yo conozco colegas que también llegan a mirar qué hay en el terreno y ya dentro de la zona empiezan a escudriñar. A mí me gusta hacer un mix. Me gusta empezar con fuentes directas, con gente que sé que me va a encontrar, con gente que sé con la que voy a estar seguramente conectada, que voy a estar segura, que me van a recibir, que me van a dar la entrevista. Entonces, intento hacer esos contactos desde la ciudad de origen antes de llegar. E incluso intento tener una agenda trazada. A algunos colegas no les gusta esto y yo se los cuento porque en serio es bastante interesante cómo a lo largo de mi vida me he topado con colegas que tienen muy diferentes metodologías. Hay otros que prefieren descubrir, porque en descubrir en campo está la riqueza de la información, suelen decir. A mí no me gusta improvisar tanto. Obviamente me enriquezco de ya de territorio, pero prefiero no hacerlo. Entonces, en el caso de Esmeraldas, a mí particularmente me pasó algo muy interesante. Una de mis fuentes manejaba barrios, era un líder barrial reconocido y también era funcionario público de una entidad pública de allá. Mm, Y él me dice, vamos a recorrer algunos barrios para que conozcas las zonas bajas de Esmeraldas. En Esmeraldas hay una zona conocida como el Bajo, que son los linderos de los esteros que hay en Esmeraldas y básicamente se convierten como en Guayaquil nuestro estero salado, ¿no? Pero es mucho más denso porque los esteros allá son más profundos, son más largos incluso. Entonces me dice, bueno, vamos a ir a algunos barrios de por aquí. Y me dice, mira, hasta esta esquina podemos avanzar. Ya. Y había una pared gigante en esa cobertura a la que fuimos hace un par de años con mi esposo. Había una pared gigante en donde se eh, decía tiguerones activos y el Will, que era el jefe de ellos, ¿no? Y yo dije, ¿por qué hasta aquí podemos avanzar? Porque él paró el carro así como que me dice, no, porque de allí para allá ya es una zona a la que tú tienes que pedir permiso para entrar. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, los fines de semana tú ves a los chicos bajar con motos y armados y jugando. Es como que los niños salen con sus armas dizque, a jugar a los vaqueros. Bueno, y salen con sus motos y se encuentran en una parte alta de un cerro donde tienen ellos una piscina. O sea, ahí llegó Emilita, qué bello, qué bello. Los estaba entreteniendo, Emi, y ahora sí, ahí llegó Emi. Vamos a darle la bienvenida a Emilia Sánchez, que ya se conecta con nosotros en este primer capítulo de Periodisteando. En breve ya está allí. ¡Oli! ¿Cómo estás? Perdón, pero estaba todavía ahí poniéndome los aretes para no estar. No, no, está súper bien. Yo igual estaba ya adelantando algunas anécdotas, ¿no? Se va a abordar más bien como una conversación. Quiero que estés así como que voy a subir un poco el ritmo. Relajada. Sí, súper relajado, no es formal, es para que podamos contar algunas anécdotas interesantes. Y bueno, particularmente de vos, ¿no? Ya te presenté, amiga, ya dije tu hoja de vida, ya estábamos solo esperándote 10 minutos tarde, no puede ser posible. No, no, Mil Emilia disculpas. estuvo. Ay, Charlie Bello, saludos, gracias por conectarte, gracias a todos por conectarse, a los que nos están viendo por diferido también, muchísimas gracias porque obviamente vamos a dejar colgados todos los programas, luego vamos a Ujú. sacar cápsulas y chéverísimo. Emi, estás estrenando este espacio, quiero que sepas que es tu espacio Ay, desde ya, me encanta que seas mi primer programa, no solamente porque admiro mucho tu trabajo como periodista, sino porque eres mi amiga, porque te quiero, porque te admiro y lo sabes perfectamente y me encanta poder tener este programa tan interesante también hoy contigo. Buenos días.
Buenos días, Blanquita. Y sí, de verdad, la admiración es mutua, respeto y me sorprende cada vez más tu valentía, tu frontalidad y cómo aún hasta tu mismo carácter se inserta en la forma de dar las noticias, porque es como que, chuta, es tan explicado y tan didáctico que lo que tú nos dices, lo que realmente está pasando y por qué nos debe de preocupar lo que pasa en el país, y creo que nadie se atreve a decirlo como tú lo dices. Así que es realmente admirable el trabajo que realizas, es inspirador porque creo que todos los periodistas en lo más profundo de su corazón anhelan tener su propio medio de comunicación o poder sacar y gerenciar uno, entonces es una cosa que te veo y yo digo, chuta, pronto, yo quiero, pero bueno, así vamos. Siempre, siempre es posible, amiga. Solamente igual decir, ¿no? Que la defensa, pese a que soy socia y fui la actora, la autora intelectual del medio, pues en papeles no me pertenece, hay un socio mayoritario, así que ese es otro tema. Pero no Claro. importa. Dice mi viejo, eres semilla, no sembrador, y tú estás donde está el periodismo, y ya está, así hay que decirlo. Bien, Emi nos trae a este encuentro un una situación muy preocupante. Yo he empezado esbozando en la primera parte del en vivo algunas cifras de la realidad que vive el país y he traído algunos temas. Estaba hablando de cómo cubrir el crimen organizado en los barrios, en territorio. Y quiero particularmente que pienses, sin necesidad de que esto se convierta en una respuesta mecánica, en una ocasión o un par de ocasiones en la que hayas estado en territorio en algún barrio y hayas sentido esa, bueno, no sé si también te pasó, porque a mí me pasó en Esmeraldas, lo estaba contando, me ha pasado en mi propio Durán querido, que ya Sí. más adelante te contaré. Entonces, siempre llega esta inquietud de hasta dónde avanzo, a dónde voy. ¿Has tenido esa experiencia en territorio? Sí, de hecho, bueno, ahorita que venías hablando me saltaban muchas a la memoria y recuerdo una que cuando estaba recién comenzando allá por el 2007-2008, que era en la antigua calle conocida como el barrio 1010. Entonces, un en lo que no podía hablar, se acerca corriendo, corriendo, corriendo y me entrega un papel en la mano, así. Y justo había una cobertura sobre, si mal no recuerdo, era el gobernador de aquel entonces, que estaba haciendo con esto típico así mismo, era como que fin de año, y decía, en la casa de azul, de ventanas blancas, venden, por favor, dele esto al gobernador. Entonces, eso te impacta porque es una cosa, y claro, ¿no? Acercarse y decirle, mire, ve, esto me acaban de dar. Es como ver que están secuestrados en su propio espacio. Entonces es terrible y claro, al recibir yo el papel me quedé así como que, ¿qué hago? Y si es droga, y aquí me meten en problemas y yo por gusto lo cogí, pero al mismo tiempo es esperanzador porque si uno como periodista no ingresa a esos sectores, se les va la esperanza. No es que somos superhéroes, pero es como que tienen el pequeño granito o la pequeña lucecita como para decir algo se puede cambiar. Entonces, también ha pasado, ¿no? De que he ingresado a sociovivienda por temas, a veces uno tiene que ir por un caso grande, sacas una historia pequeña y todo. Es que niños chiquitos, como de unos 7, 8 años, vengan y te hagan así, que sí, que la mafia, y tú vas pasando, tú te quedas así como que, al principio es como que mocoso de porra, ¿qué te pasa? Pero después recuerdas el entorno que los rodea, que muy difícil es que se les pueda cambiar su imaginario de proyección de vida a algo que sea totalmente alejado de lo que ven. Entonces, te recuerda de cómo hay que seguir trabajando. Y obviamente, niña, no pregunte más, niña, no le puedo decir, no, 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 aquí todo está bien, porque también pasa que tú vas a los Claro. barrios, sabes que hay una problemática, ellos a veces son hasta las mismas víctimas, no, todo está bien. Entonces, sí te limita un poco y tienes que ahí empezar a ganarte. Por ejemplo, hace 2 o 3 días estuve afuera de la penitenciaría del Litoral y un día antes, ayer mataron a las 2 chicas, no, yo estuve un día Ajá. antes. Y justo ahí me fui porque no siempre es ir con la cámara, con el video y todo, sino que hay ir a ganarse la confianza.
Entonces, yo estaba ahí hablando con las madres de familia y me fui, ¿sabes qué? A esperar el carro de medicina legal, porque se habla de que todos los días va a recoger cuerpos y demora entre 2 y 3 horas en salir. Y efectivamente, o sea, uno tiene que ir a comprobarlo. Entonces, antes de que llegue el carro de medicina legal, llega también, yo no me había dado cuenta, pero había un tipo en moto que conforme a lo que yo me movía, él también se movía. Entonces ya llegó un momento en el que las señoras se abrieron así de la nada y me di cuenta pues que estaban siendo observados. Entonces no es solo en los barrios, sino directamente en cualquier situación que esté el crimen organizado. Todos están permanentemente vigilados y pareciera ser que en algún momento uno dice hasta aquí debo de llegar, porque hay que recordar también que no somos Clark Kent, era el único que podía resistir las balas y nosotros también podemos quedar ahí con el intento de contar la historia. Esto del papel a mí me resulta particularmente aterrador porque pudo ser esta llamada de auxilio como fue, como pudo ser una amenaza de lárgate aquí en este momento. Sí, Como sé que le han hecho, por ejemplo, a equipos del municipio de Guayaquil, equipos de prensa del municipio de Guayaquil, sácatela, sácatela y sácatela. Eso significa que hay como, como tú decías, ¿no? Un secuestro de los barrios de parte de estos grupos. ¿Qué es lo que más te ha dado miedo en los barrios, en estas coberturas, Emilia? ¿Recuerdas particularmente algún momento en el que en serio dijiste, me largo de aquí porque ya no puedo avanzar con el trabajo? eh, es que es curioso porque en esos momentos es como que no piensas en el peligro. O sea, ya cuando han pasado 2 o 3 días, por ejemplo, ayer yo estaba viendo, Dios mío, yo estaba en ese lugar conversando con esas señoras y si las mataban ayer, así. Pero en ese momento, y suena irresponsable decirlo, ¿no? Pero a veces, uno ve y, y sí, pues no puede exponerse. Yo lo que hice antes de ayer, cuando estaba en la cárcel, fue dije, bueno, ya hasta aquí nomás. Luego de que ya vi que los policías y todo del carro de medicina legal llegaban y este chico en la moto estaba así, sin hacer nada, o sea, es casi un solazo. Ya, Claro, no claro. estaba esperando a alguien, no estaba comiendo nada, no estaba, o sea, era un man que Solo estaba de estaba vigilando. Solo sí, estaba ya. vigilando. Entonces yo dije, ya es hora, ya hay que irse, ya no puedes hacer más. O sea, ya llega un momento en el que uno, creo yo, sentido de lógica y para no estar haciéndose como que el super periodista, tienes que salir de ahí. Porque no podemos también tentar a la suerte. Quiero saludar a Virgilio Hernández, a Ana Núñez, a Joselito, que también está conectado. Mi Joselito maravilloso. Un abrazo gigante. Ya hablaremos en algún momento, Joselito, del terremoto. Bueno, este espacio, amigos, y en serio les doy la bienvenida a Es todos. necesario porque sirve de Es catarsis. Sí, es para que ustedes conozcan el trabajo arduo que hay detrás de cada reportaje que ustedes ven escrito, locutado en televisión. El periodista se arriesga y sí, es verdad lo que decía Emilia. Nosotros tenemos una premisa cuando hacemos periodismo de riesgo y es nada vale la vida, ¿no? Esta parte es muy importante porque no puedes por más que quieras la primicia, por más que quieras entregar el dato diferente al que tienen tus colegas, pues no puedes ponerte en riesgo. Y esto es muy importante. Y en lo del periodismo en los barrios, yo particularmente, además de la anécdota que les conté de Esmeraldas, en donde en serio me asusté y... Y me sorprendí de la manera en que tienen normalizado ver a niños con armas en fines de semana. La verdad, yo no lo vi personalmente, no lo viví en ese instante, pero me dijeron en este barrio, esta es la zona de ellos, Guacharaca. tú no puedes avanzar a la siguiente cuadra porque te abordan con armas y te dicen qué diablos hacen aquí, así que es mejor que nos vayamos. En Durán, a mí me pasó, porque hay como diferentes perspectivas desde lo que vives en la reportería. Y yo en Durán he tenido una experiencia particularmente muy dolorosa porque el barrio en donde yo crecí, que de hecho quiero hacer un libro de la Primavera 2, porque siento que lo vale, porque siento que es necesario contar su historia,
Imagínense, yo vivía en un barrio en el que había almendras, mangos, los niños Ujú. saltaban, andaban en patines, yo anduve en patines por toda la ciudadela, y de El repente, corretear alrededor de los parques, coger las exacto, almendras. había, Que cogía almendras y con las piedras las machacábamos exacto, y hacíamos. esta vida comunitaria ya no existe porque los barrios, primero, la Primavera 2 ha sufrido decenas de masacres, por no decir miles, para no sonar Escandalosa. exorbitante y escandalosa, pero sí decenas de masacres. Y en la Primavera 2 particularmente yo he visto la muerte de compañeros de escuela, he visto la muerte de vecinos, masacres de vecinos. Entonces para mí ha sido muy duro cubrir el barrio, pero sobre todo ha sido duro, Emilia, y yo de verdad, y amigos que nos están escuchando, ustedes no se imaginan lo que representa para un periodista llegar a su barrio y primero tener que cubrir un asesinato de los vecinos de toda su vida. Era una familia que todos los domingos iba a la iglesia. Es cierto que uno de los miembros de la familia estaba probablemente relacionado con el crimen organizado, y como venganza no lo matan a él, matan a su madre, matan a su abuelo, matan a su tío, o sea, matan a toda la familia, excepto a él, que por obra y gracia se Se pudo sacó. escapar antes de que lleguen. Sí. Pero lo que a mí me impactó mucho es lo que nosotros no vemos la mayoría de las veces cubriendo un hecho como este, es el impacto que causan los vecinos. Y en este caso yo lo supe particularmente porque los vecinos eran mi familia, pues. Entonces mi abuela con crisis nerviosa. O sea, mi abuela no dejaba de temblar, no podía salir a la esquina, no, o sea, te impacta tanto saber lo que está pasando y tú dices, ¿cómo cuento esto? Eso no se cuenta, se cuenta el hecho. Tantos murieron, fue por esto probablemente, pero empiezas a dimensionar el asunto. Mi hermana tuvo que cambiarse de casa. O sea, en serio lo viví muy de cerca y digo, diablos, no sé a dónde vamos a ir. En el Guasmo, ya para terminar el tema de los barrios, algo que tú tengas alguna otra anécdota importante, Emi, en el Guasmo a mí me pasó, estábamos cubriendo para Alemania, estábamos haciendo un documental para Alemania y Heredé. estaba con un taxista de la zona, que por cierto, tienes que conseguirte taxistas en la zona, todo lo que pasa, ¿no? Para no ir con un taxi cualquiera, para no ir con un carro escandaloso, tienes que conseguirte un man que trabaje en el Guasmo, para que, pues, si necesitas a mí, me avisa que yo tengo chofer. Hace Ya, tiempo no voy al Guasmo, sería bueno porque yo recuerdo, ¿qué será? Unos 3 años que no voy al Guasmo a hacer reportería, porque yo tenía a dos amigos que vivían por ahí y me decían, ay, ahorita van a hacer en el Guasmo, Emilia, y todo lo demás, pero no, así como que ir a contar la historia de algo del Guasmo, no he ido hace tiempo. Un saludo para la gente del Guasmo, pero sí, es una zona muy importante para contar cosas también. estábamos. Este, es triste porque cuando las personas no es que tienen el poder adquisitivo o la oportunidad, en su gran mayoría, de salir de su barrio. Y es doloroso porque los estás arrancando de su zona de pertenencia. Entonces, no solo deja a sus vecinos, deja su historia, sus recuerdos, sus esperanzas y sus proyecciones. O sea, es una cosa que realmente duele mucho. Por ejemplo, en mi misma casa, al pie de mi casa, donde antes ya vivía, pues, en el norte de Guayaquil, robaron o intentaron robar 3 veces. Y yo no pude salirme de ahí. O sea, hubo una vez, así mismo, en la zona de las masacres, donde, mm, o sea, quiero pensar que era producto de mi imaginación, pero yo sentí como me estaba, y eso que yo vivo en un segundo piso, que es como terraza y todo, yo sentí como me intentaban abrir las ventanas. O sea, y no es que allá consigo departamento y me voy. O sea, Claro. es toda una logística. Tienes que conseguir para el depósito, tienes que pensar la distancia entre tu trabajo, en mi caso que soy mamá, la distancia de los niños para la escuela. O sea, son muchas cosas. Y sin contar de que en barrios que tienen más caotizado el tema de la inseguridad, no puede irse, y se le añade otro factor que también una vez conocí un caso, y que no era en el Guasmo, era en la isla Trinitaria, si mal no recuerdo, de una familia que no podía irse porque no tenía dónde, y a su hijo, o sea, a la familia le estaban extorsionando porque su hijo, quería, debía
grupo, en la banda, tenía que ser reclutado porque estaba en un curso clave de la unidad educativa de la zona, porque tenía el público objetivo que todavía no había sido capturado para la drogadicción, por así decirlo, ¿no? Entonces necesitaban que él sea parte. Entonces le baleaban la casa y todo lo demás y después terminaron asesinando al chico. Ay, Y no. es una triste historia porque no pudieron salir. Y claro, al principio dicen, ay, probablemente sea un tema de disputa de territorio, pero después pasan los días y te vas dando cuenta de que no era expendedor de drogas, no estaba en banda, era un niño menor de edad o un adolescente menor de edad que solo estaba viviendo, o sea, pero tiene que lidiar él y su familia con este tipo de cosas. Entonces es una cosa muy triste y dolorosa porque ahí volvemos al tema del tejido social, o sea, cómo le devolvemos la esperanza a un país si en los sectores más pequeños, más humildes, en los núcleos de la sociedad que viene a ser la familia, o sea, está este entorno de violencia, de destrucción, entonces sí nos lastima bastante en el sentido de hasta las ganas de vivir y el optimismo, y de ahí se conecta con el tema del desarrollo económico, porque está esto de querer salir. O sea, por ejemplo, mis hijos son chiquitos, no son ni adolescentes. Ellos ya tienen la proyección de no vivir aquí. O sea, ellos salen del colegio, mami, mira, la mayor quiere ser becada para irse a estudiar afuera y afuera hacer su vida internacional. Y es lamentable porque si seguimos con este ritmo de vida no tendremos ni presente ni futuro, porque todos nuestros cerebritos, los que están ahorita formándose, que lastimosamente desarrollan y crecen dentro de hogares, no tienen esta vida de parque comunitaria, como decías. O sea, yo recuerdo que antes cogía mi bicicleta cuando era niña y me daba vueltas y me iba con los patines al igual que tú, pero a mis hijos no le puedo dar esa misma libertad porque no sé si va a pasar un carro y se los quiera llevar. O hay No un sé si avance. de pronto los vecinos, o sea, sean alguien de confiar, o sea, no se puede establecer esa red que antes existía. Entonces sí nos va a lacerando como sociedad y esto, si no lo corregimos ahora, vamos a tener serios problemas, incluso económicos, nacionales, si es que sigue avanzando este problema del crimen organizado. A mí lo que más me asusta de mí es que no se habla de eso, ¿no? Yo retomando y para terminar, porque vamos precisamente a los niños del crimen organizado en la siguiente etapa del en vivo, eh, hay barrios como en el Guasmo en donde hay cámaras ya y te vigila el crimen organizado con cámaras que ellos ponen, sistemas. Entonces estábamos dando vueltas con el taxi y de repente el taxista me dice, ay, no, esta, ya vi la cámara. Y yo le digo, ¿qué de segura? No, me dice, de ellos. Los que están en el Guasmo, que son los lagartos en la gran mayoría, para que igual ustedes conozcan. Y de verdad, escuchándote ahorita que mencionaste a tus hijos, te decía, ¿no? Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Cómo esta vivencia de estar tan cerca de este tema laboralmente, Emi, ha impactado en tu casa? O sea, creo que es una pregunta muy importante porque sé que tienes dos niños y que, chuta, en serio debe afectarte en algo. Sí, o sea, ya es que, digamos, en el último año ya no me arriesgué tanto, porque antes sí como que hay que ir a entrevistar a la zona del peligro y todo lo demás, pero cuando ya vi que mis hijos no querían que vayan las mañanas a trabajar, o sea, ahí sí ya me golpeó, porque era que se me ponían a llorar porque tenían miedo de que yo no regrese. Luego cambié de trabajo, yo salí de Expreso y yo les expliqué, porque ellos decían, no, es que no entiendo, ¿por qué te vas? Que sí, que eso. Y yo le digo, mijito, mira, conseguí un nuevo trabajo en donde yo ya no tengo que hablar ni de grupos criminales, ni de bandas, ni no sé qué y no sé cuánto, pero ahí se complicaba el tema del horario, porque era nocturno. Entonces yo llegaba en la madrugada y el inicio del 2025 fue también súper pesado y aunque eran temas comunitarios, pasaron también cosas de crímenes y ese tipo de situación los ponía más nerviosos porque decían, chuta, así era mi hija. No, hubo una masacre, ay, mi mamá iba a tener que quedarse hasta más tarde. Y al yo salir en la madrugada, porque el taxi me recogía, por ejemplo, 1, 2, 3 de la mañana, ya ahí a esa hora se acababa mi jornada laboral, los encontraba despiertos, porque querían ver que su mamá llegue.
O sea, ellos no se iban a dormir. Entonces, toda mi jornada familiar ya se alteraba, porque ya ellos dormían 2 o 3 horas, estudian en la mañana, entonces había que levantarse 5 o 6, otra vez comenzar. Entonces, vivíamos en esta tensión constante. Y la mayor, que es más consciente, ella tiene 9 años, ella, o sea, si tú hablas con ella sabe de grupos criminales, sabe, por ejemplo, de autoridades, sabe de todas estas cosas, y no solo porque me escucha, sino porque ella ve noticias y dependiendo de lo que pasa en el país, ve si su mamá va a estar ocupada, ve si su mamá tendrá que salir, ve si su mamá tendrá una conexión, Wow. es una cosa así. Entonces, es como que sí les afectó. Ahora están más calmados, pero hace 2 años atrás no dormían, no dormían. Este año también, 2025, tampoco dormían. No dormían por esperarme, pero hace 2 años era de la ansiedad. O sea, es más, el más chiquito, cuando suena un fuego artificial, ya sabe diferenciar si es bala o no. O sea, ¿por qué? No, ese no, porque digamos, es de corrido y eso es fuego artificial. Pero si es desordenado y es como pac, 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 dice él, si es pac, 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 esas son balas. Esos son vales. Entonces, es triste que este tipo de conocimientos estén en personas tan pequeñas. Y una vez me pasó de que yo estaba trabajando y mi mami estaba regresando de su trabajo del centro. Entonces ella me mandó, yo veo pues que mi mami me escribe como 10 mensajes y decía, mami, acaban de balear una persona, parece que fue sicariato, porque el carro está abandonado y solo hay un cuerpo. O sea, unas cosas así que tú dices, ¿cómo es posible que un niño han huido, así, han huido y la policía todavía no llega? O sea, ella me lo estaba informando quizás para que me sirva, digamos, para levantar una nota web, pero yo decía, wow, tantos detalles que ella identifique que es un sicariato, es algo que no debería pasar, no debería pasar, pero su relación, conmigo, con mi entorno, hace que en cierto modo, y sí, claro, también tenían el susto de que cuando pasaba una moto, sea que nos estén siguiendo. Entonces ya en mi caso, yo sí tengo que ver y pensarlo ya no 2 veces, sino hasta 3 y 4 veces, y cuidar mis palabras. Por ejemplo, Claro. cuando a mí me toca ir a la cárcel, cuando a mí me toca hacer alguna cobertura así, yo no les digo hasta cuando ya pasó, porque si no, no, no vayas, ¿por qué? Por gusto, mami, te vas a quedar, pero no te acerques, no entrevistes, yo no quiero que sepan. Entonces, debo de tener mis reservas para que en ellos no se genere un pánico. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder saludar a las personas que están conectadas, a los que nos van a ver en diferido también. Saludos a todos. Gracias por conectarte. Charlie dice, en ocasiones, por la adrenalina de la cobertura, el miedo se disipa y después te das cuenta de que Que no te están debiste temblando hacer las eso. piernas. Me pasó en Durán cuando nos amenazaron con armas de fuego. Uy, Charlie, contigo hay que hacer Es un verdad. Yo sí, recuerdo una que también lo amenazaron en la Juan Montalvo y que le decían, no, 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 por aquí no puedes pasar, por aquí no puedes pasar. Creo que yo estaba bien, era un en vivo o un reporte así. Y sí. yo decía, wow, Con ¿cómo? Charlie también, pendiente esos lives. Yadi, sería magnífico que este tipo de conversaciones se lleven a las universidades. Eventualmente se hace, de hecho ya les vamos a contar del documental reciente que vio la luz este diciembre. La vocación profesional es importante, la profesionalización de la búsqueda, dice Carlos Alberto, de la verdad es un reto, pero lo que ustedes proyectan en cuanto y tanto en territorio es de valientes. No, ¿sabes qué? No, no sé. Te toca, Carlos, no es valentía, tampoco nos quiero poner en ese puesto de hoy los periodistas valientes. No, estamos haciendo el trabajo que nos tocó hacer en la vida, que Porque decidimos hay que hacer en la empezar con vida. las manos vacías también. Exacto, sí, entonces tampoco es que nos quiero poner como una capa de heroína, ay, miren qué... Sí, es riesgo, sí es, pero a veces tampoco hay opciones, ¿no? Y a veces te toca hacerlo solamente por esta creencia que tienes de que es necesario hablar de esto, es necesario hablar de esto, como de los niños del crimen organizado que allá vamos. Aplausos a la invitada, dice Yadi, cuando tus hijos se ven afectados a replantear la vida entera.
Dani Mantilla, mi amor, ¿cómo estás? Vivimos con inseguridad y es terrible que se normalice. Así es, amiga, es horroroso. Eso nos lleva a este tema del que ya Emilia ha esbozado algunas cosas importantes que están pasando con los niños del crimen organizado, pero como este programa, este espacio está hecho precisamente para las historias detrás de la reportería, yo quiero invitarte, Emi, primero que nos cuentes, ¿no? Este documental que ha sacado, bueno, ya subió en su portal la Prefectura del Guayas, documental Protegiendo Vidas, que sé que lo hizo una ONG, que fuimos parte también un poco de explicar este espectro. Viene a explicar que ya está en YouTube, chicos, se llama Documental Protegiendo Vidas, Mi mochila no lleva miedo. Y aborda precisamente el tema de cómo están tratando desde esa ONG con mejoras de infraestructura de los planteles educativos, dando una situación y sí, charlas integrales a los niños para prevención de la inseguridad, etcétera, porque ya es un problema social esto de los niños organizados. ¿Qué es lo más doloroso, difícil que has tenido que vivir con respecto a un niño? Bueno, la anécdota que nos contaste del niño que fue asesinado porque no quiso someterse, creo que podría entrar dentro de tu lista, pero no sé si tengas alguna otra experiencia con respecto a esto. Menores involucrados en el crimen. Menores involucrados, ay Dios. O sea, tengo un caso cercano de unos familiares. Es que podrá sonar muy moralista, pero también entiendo la parte de los padres. O sea, muchas veces los padres no saben en qué están sus hijos, pero es porque están buscándose el pan, porque no les queda de otra. O sea, también a veces se juzga muy rápido a los padres decir, ay, ¿por qué tienen a los niños así a esas horas de la calle? O ¿por qué no ven que con quién se juntan y todo lo demás? Pero tomando en cuenta la realidad laboral que hay en este país y las exigencias de parte de los patronos o lo que uno tiene que hacer para cuidar su trabajo, a veces es muy difícil. Yo he tenido testimonios de madres donde lamentan, o sea, decían ellas, yo trabajaba hasta en 2 o 3 trabajos con tal de darle comida a mis hijos porque yo soy sola, pero en eso de que tú estás buscando el pan, es que los niños son captados al salir de la escuela. ¿Por qué? Porque tú confías en la tía, en la abuela, que lo vaya a ver o que regrese a la casa, pero el niño no le va a hacer caso a él porque no es su mamá, ¿ya? Entonces son cosas muy fuertes que nadie las analiza cuando juzga de que, ay, que por qué no sabe dónde está su hijo. El caso que les iba a contar es de que en la Juan Montalvo, cerca de la casa de mi abuelita, este, un chico, su mamá los abandonó a los 4 años. El papá taxea para poder mantener son tres hermanos. Uno ya es mayor de edad, el de en medio tiene 17 años, y a lo que regresaba de la escuela, regresaba golpeado. Les preguntaban, él no quería decir, se trataba de averiguar, pero no había forma. De un momento a otro, empezaron a desaparecerse las cosas de la casa. Luego, apareció otra vez golpeado. Y bueno, pues se pone más juiciosa la gente a buscar las cosas y le encontraron en el celular que tenía conversaciones de que vaya y que solo tenga un paquete y que después le dan una recompensa por eso. Dios. Entonces, al no tener este tipo de sustento, porque, o sea, también hay que recordar que si uno es taxista, alquila el carro, tiene que pagarle al y todo lo demás, o sea, te queda poco. Entonces, el chico empezó a ser rebelde y empezó a tener problemas en casa, así como se desaparecían las cosas, digamos, alguien no estaba en casa, justo entraban a robar y vaciaban la casa, o sea, ya porque él ya había dado información, ¿no? Entonces, después apareció tatuado con una Santa Muerte en la pierna. Wow.
Entonces, luego de eso, ya se había revisado el celular y la familia no quería que salga porque era como que lo estaban buscando. Entonces, él se puso más radical en la rebeldía y todo lo demás. Y la familia tuvo que abandonar la casa porque él está incontrolable. Para esto consiguió o sea, tenía una enamorada, quedó embarazada. Esta chica vino acá a la casa con los abuelos y todo. Y empezó a pasar esto, ¿no? De que ya quedaba sola la casa o alguien faltaba o en la noche entraban a robar. Entonces la familia tuvo que abandonar esa casa, ellos tuvieron que irse y esa casa quedó abandonada. Entonces, la familia en cierto modo trató de no meterse más allá porque empezó a portarse violento. Entonces, para evitar de que en su enojo haga algo contra su propia familia, su familia tuvo que huir y abandonarse. Entonces es una cosa muy triste porque no se sabe de la vida de él. Entonces, y ya tiene una familia y la novia o lo que sea, en cierto modo, creo yo que va a normalizar sus ingresos con tal de conseguir dinero para su familia. Entonces, ¿cómo se distorsiona este ideal? Y, y es muy lamentable porque ¿cómo es posible que un papá y sus hijos, y que en ese entonces también vivía la abuelita ahí, tenga que abandonar su propia casa, dejarla, porque ya lo estaban buscando a él? Y si de pronto hacían un operativo la Policía Nacional y encontraban algo de lo que a él le habían dado, o sea, se llevaban a la abuelita, a los hermanos y todo, y decían que era una banda criminal, ¿ya? Y quizás, como también ha pasado, él se escapa o sale bien, o si entraban a matar a alguien o buscarlo a él y mataban al resto. Entonces son situaciones muy difíciles que tenemos muchas familias rotas porque siempre hay alguien que no toma una buena decisión o no está ahí la familia siempre como para decirle, ¿sabes qué? Eso está bien, porque el papá se puede desgastar diciéndole, no hagas Claro. eso, no te juntes con eso, pero si no estás en el día a día ahí, si no estás supliendo esta necesidad de cariño, esta necesidad de dirección que no solo es con palabras, sino con ejemplo, es un caso que se puede replicar en muchas partes. Entonces, es duro porque eso es un ejemplo leve, o sea, hay miles de ejemplos más, pero ¿cómo, cómo, cómo lidiar cuando tienes padres ausentes y no necesariamente porque sean irresponsables o que no quieran hacerlo, sino porque sencillamente no pueden y a veces están uno solo tratando de sacar adelante una familia? Emi, ahora que lo mencionas, hay historias como muy difíciles dentro de las familias y también hay mucha vulnerabilidad de los menores, acercándose a estos círculos que no siempre pueden ser controlados. A ver, claro, en la familia nace, de la familia. Eso es una situación que también es bastante Espinosa. subjetiva, por decirlo. Sí, claro, claro. Y yo recuerdo, y para cerrar también este tema, porque tenemos que hablar de crimen organizado y el caso de Ponce Enríquez, que obviamente no podía dejarlo de lado en este programa. Yo tengo un sobrino de 15 años. Mi sobrino está en un colegio fiscal, mi sobrino vive en Durán y un día yo estaba haciendo un documental que está subido en la defensa con el nombre de Los niños del crimen organizado, que recoge cifras y testimonios de las personas que han vivido el crimen organizado enfocado en menores de edad. Hablo de maestros, de padres de familia y de adolescentes como mi sobrino. Cuento esto en la familia, estoy preparando este caso, encuentro estos hechos, estaba hablando un poco de las historias y de repente mi sobrino me dice en la reunión familiar, ah, yo tengo un pana que es de tal banda. Y yo digo, ¿en serio? Y me dice, sí. El reportaje se estaba elaborando y mi sobrino me dio como algunas cosas que ocurren dentro del plantel. Y pasa, por ejemplo,
que ellos te ofrecen cosas, siendo tú el alumno, ¿no? Siendo tú el estudiante, empiezan a ofrecerte cosas para que aceptes, te dicen que así puedes ganar dinero, es la forma en que los envuelven a los pelados. Un celular. Obviamente, los celulares, ajá. Estábamos haciendo el reportaje, amigos queridos, y en medio de la reportería matan al compañero de mi sobrino. Y me llama por teléfono y me dice, lo mataron, Titi, lo mataron. Titi me dice mi sobrino. Es horrible, en ese entonces mi sobrino tenía 13 añitos, que tú escuches a un niño contarte esto tan cerca, una vivencia tan cerca, eh, intentando darte su versión de este problema social. A mí particularmente me golpeó mucho, porque yo no dimensionaba cuán cerca mi sobrino estaba del crimen organizado. Hasta que pude escucharlo decirme, mataron a mi compañero. Lo mataron, lo balearon en un taller, porque fue un niño que murió en un taller baleado. Tenía 14 años el chico. Es muy triste, Emi. Y de verdad, yo siento que no se habla de esto ya. O sea, que somos muy pocas las voces que están levantando este problema y que sigue existiendo, que no ha dejado de existir. Que mientras tú y yo estamos hablando aquí, hay profesores que están amenazados por el crimen organizado en los planteles educativos. Yo no sé si cabe, para cerrar el tema, solo la reflexión de qué crees que esté fallando. ¿Es el sistema? ¿Son las familias? Desde tu perspectiva, Emilia. Eh, yo creo que son ambas dos, diría la. Sí, primero, eh, no quiero, o sea, sonar muy simple el decir que sí, que la familia debe poner más de su parte, porque entiendo la realidad. Yo me encargo en gran mayoría de mis hijos y es muy difícil tener tu vida laboral, regresar a la casa, hacer las cosas de la casa, de ahí programarte para adelantar trabajo, para lidiar con los problemas de que tenga mi hija o mi hijo en la escuela con el compañerito, estar pendiente, estar ahí de quién es el elemento, quién es no, quién es sí, cuidar su entorno. Y también cómo le vas a dar a una familia este tipo de, ¿sabes qué? Ponga el asunto a sus niños cuando no tiene un parque seguro, no tiene una zona de esparcimiento, Sí, cuando no tiene un sistema de salud que le pueda garantizar, porque por ejemplo, cuando ha ocurrido una masacre cercana, no es que se los puede llevar al subcentro de salud más cercano, y si es que se claro. lo lleva, que se lo puedan atender. Si es que va al hospital del niño, que me ha pasado, que hubo una vez que yo tenía una emergencia con mi hijo, había tenido una caída súper grave en la cabeza, tenía un chichón así y se me estaba durmiendo y yo era así como que no te me duermas y todo. Tuve que ceder la cama porque llegaba un niño de 10 años con 3 heridas de bala. Dios Entonces, mío. entonces, obviamente, son situaciones que ya sale del entorno. Ah, también está el caso de hace 2 años de una tía que estaba en, si no mal recuerdo, en Flor de Bastión, pero era cuando en estos temas de sociovivienda, salían los chicos en moto con los fusiles y sacaban todo esto y que intimidaban a las personas. En ese tiroteo al aire cayó una bala a una casa, unos niños que se estaban alistando para dormir, ya en sus camas. Entonces, Dios. el niño le había caído una bala en la rodilla, por suerte no eran letales, pero estaba en Monte Sinaí y también tenía ese susto porque a Monte Sinaí llegaban, por ejemplo, los de la penitenciaría, ocurrían balas, que estos que se secuestraban a los que estaban en cama. Entonces, ¿cómo tú le puedes exigir a un padre que se preocupe más si él mismo también sufre violencia, o sea, al no tener espacios? Y también creo que falta recuperar este entorno seguro, no solo en dar blindaje y patrullaje, que es lo que hemos visto en los 2 últimos años, que al poner militares y policías en la calle no significa que se está sanando el tema de la vigilancia, Claro. porque hay familias que están, como decíamos al inicio, secuestradas porque no pueden, o sea, por ejemplo, hace como el inicio del año, tengo una prima que su novio es taxi amigo
y le salió una carrera a la entrada de la 8. Eran como las 9:30 de la noche. No podía entrar a la entrada de la 8 por el mismo hecho de que no era de la zona. Entonces ella le dijo, llevo aquí a estas chicas que sí son, ellas pueden pasar, tú no, y le desvalijaron todito lo que había hecho en el día. Dios 2 días mío. después le robaron el carro, le hicieron secuestro express y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos exigir que las familias sean más responsables si al mismo tiempo tienen varios frentes que lidiar? Entonces, creo yo que se debe empezar a hacer esto. Sí, yo entiendo esto de los barrios seguros en los que los ciudadanos se empoderen y todo lo demás, pero ¿cómo tú los puedes empoderar si ni siquiera ellos pueden hablar con el de al lado porque dicen, ya no sé con quién estoy conversando porque vaya a llegar alguien y le dan? O sea, también no tenemos estos espacios, por ejemplo, ir a salir a comerte una salchipapa a una esquina sin que pueda pasar una moto y dispare a alguien. O sea, no es que quiero ser escandalosa o sensacionalista, pero ese tipo de situaciones nos hace falta. Si tú no creas comunidad o barrio a través de esas típicas acciones que tiene un ciudadano, no vamos a recuperar esto. O sea, los niños no tienen espacios en donde puedan ir y revolcarse, e ir a ensuciarse y hacer todo lo que debe de hacer un niño cuando los tienes secuestrados prácticamente en que vean el celular y lo que ven en el celular no es lo mejor que puede salir. Sí. Entonces, es muy difícil porque se normaliza la violencia. Ah, ese chico que te contaba de la Juan Montalvo, las Ajá. alertas se encendieron que porque ya se sospechaba de que lo estaban buscando y todo lo demás, porque a un amigo de ahí Se te baja el volumen. Ahí, ahí, ahí sí. este, no, 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 uy, 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 estaba casi me salgo. Ajá. Este, eh, no podemos decir que se les exija a los padres más control si al final de cuentas ellos también tienen muchos frentes que lidiar en el sentido de ciudadano común que vive vulneraciones a su seguridad. Totalmente. Vamos a saludar a Nacheli, que solamente ha dormido 2 horas. Ese Oh, proyecto no, final está terrible, nos está viendo también. A veces hablamos, dice Virgilio, de violencia desde las estadísticas, pero ustedes nos permiten evidenciar cómo la violencia penetra en escuelas, colegios y estructuras. Sí, Virgilio, de hecho, esa es un poco la tónica de este espacio, ¿no? Que podamos profundizar de cosas que no se ven. Vivimos un drama como país y sociedad y sin una política de Estado para enfrentar el crimen organizado. Y ni decir, Yadira, los tienes en casa y que salgan solo para lo necesario. Ahora reclutan por los juegos. Es verdad eso, los invitan a jugar. En la Primavera 2 prácticamente el 60% de todas las peatonales de la ciudadela ya tienen portones, tienen rejas, pero también es otra pelea para regularizar los portones en Durán y en Guayaquil. Sí, es terrible también esto de aquí. Bien, no nos podemos ir. El espacio está pensado para 1 hora, pero si nos pasamos un poquito y Emilia tiene tiempo, no importa, ya estamos. Porque primero Emi ha cubierto masacres en cárceles, pero quiero, antes de tocar el tema de otros espectros del crimen organizado y las reporterías que hemos tenido, quiero hablar de minas. A ver, nuestros recursos naturales, amigos hermosos, a veces también esas noticias se escapan. Escuchamos militares captaron, se recuperaron, hubo. Pero lo que está pasando en la explotación de nuestros recursos naturales empezó a enturbiarse mucho. Y Emilia Sánchez, muy valiente como es, empezó una reportería en Ponce Enríquez, que de hecho se convirtió en una de sus notas más importantes. Creo que fue hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo, amiga. Fue el año pasado. El año pasado. En 2024, impactante. Amiga, me leí toda la nota, me vi todo el video que hiciste en YouTube también, y de verdad me parece admirable. Primero, cuéntame cómo fue esa reportería, porque una cosa es verte ya en la zona, aquí estuvo ya, entonces, en la zona de la mina que fue abandonada a propósito del crimen organizado, y otra que nos cuentes los detalles de eso, porque sé que no es un tema fácil también. Bien, esto partió de que yo ya venía haciendo
o sea, tenía un compañerito, colega periodista que me decía, oye, está pasando esto, está pasando esto. Entonces yo le digo a mi editor, mira, es probable de que vayan a suceder cosas porque ya se está calentando esto, preparémonos un viaje para allá. Entonces se prepara el viaje y ¡pum! 2 o 3 días antes ocurre una toma de una mina y hubo una masacre, enfrentamientos con militares y yo le dije, bacán, se sustentó y fundamentó mi viaje, vámonos. Entonces, le pedí a Rosa Torres, quien es otra periodista que tiene mucha trayectoria y también contactos en el tema militar, para que nos ayuden con el resguardo militar. Entonces, yo no quería que sea tan así porque eso me espanta, pues la gente que no quiere hablar y todo, pero me decían, no, porque si te pasa algo y después tenemos que dar respuesta y hay que ser responsables con el trabajo y todo, y no fui. Entonces, se organizó esto y fue terrible porque los mismos militares me decían, no vayamos, no podemos. Y yo digo, pero ustedes son los militares, tienen tremendo carrazo blindado, no podemos ir, ¿cómo va a ser posible eso? Entonces, dijeron, bueno, verá, pero bajo su responsabilidad. Y es algo loco de que las personas que están encargadas constitucionalmente de velar por la protección de nuestros límites y la soberanía, no se empoderen de esa soberanía que deben de custodiar. Entonces, algo muy curioso es que en Ponce Enríquez era como que no pasaba nada, tú ibas y todo, pero hasta el despachador de gasolina, que los militares habían quedado en que todos los encuentros lo hagamos en la primera gasolinera de la ciudad. Ok. Yo llegaba con el carro del diario que tenía que estar sin logotipo, no, sí, sí, fuimos con el carro del logotipo de Extra, que es en cierto modo la entrada más, es el más querido por el pueblo, ya, entonces para que no se vea tan distante, ¿no? Entonces, en el primer encuentro, fui 3 días, en el primer encuentro, todos los despachadores de gasolina pararon, o sea, fue como que era curioso, no parecía escena de película. Nosotros llegamos y ¡plin! Toditos se quedaron en pausa y nos empezaron a ver qué era lo que hacíamos. Entonces, como fue muy obvio, fue como que otra vez regresaron y hicieron lo suyo. Entonces, qué raro, ¿no? De que alguien, porque en Ponce Enríquez es como que nadie viene acá, somos un pueblo que hacemos nuestras cosas y no. Entonces, en el segundo encuentro ya otra vez pasó lo mismo. Llegamos y los despachadores de gasolina empezaron a guardarse. Ahorita no querían despachar gasolina a las personas, a esta. Entonces nadie se quiere meter con nadie porque están totalmente vigilados. Entonces, yo le dije a los militares que quería entrevistar a las personas que están cercanas a las minas y no me dejaron hacerlo. ¿Por qué? Porque decía, no sabemos si ellos son informantes de los grupos criminales. Yo le digo, pero están ustedes, ustedes tienen que ayudarme. Entonces me dice, sí, 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 pero vamos a parar más acá. Yo le digo, no, yo quiero parar allá. Y no me dejaron. Y fue turro, porque estando creo que sí lo dije en la nota, de que estábamos en la mina y habían cualquier cantidad de huevos, porque era como que las gallinas que habían estado ahí, de lo que se había abandonado esa zona, habían puesto cualquier cantidad de huevos y ahí estaban los contenedores que servían como casitas o departamentos y todo eso estaba incinerado, o sea, se veían cosas como que los tipos se habían levantado en medio del fuego y yo seguía tomando fotos, grabando cosas, le decía a mi compañero Carlos Klinger, que fue conmigo, para que graba acá y todo lo demás, hasta que en un momento los militares se nos asoman y dicen, por favor, ya no grabe. Yo le digo, ¿cómo que no? Si estamos aquí. Me dice, no, es que ya nos hicieron señas de arriba, que ya nos tenemos que ir. Yo le digo, pero ¿cómo que ya nos tenemos que ir? Ustedes son los militares. Me dice, mire, ellos nos están desde arriba y estamos en desventaja y si van a disparar, entonces nosotros no podemos porque se van a esconder, o sea, ni siquiera estratégicamente es posible acompañarla. Ya, se me llevan a la bendición. Entonces, eh, necesitamos que salga, que se retire. Tiene 10 minutos para irse porque ya dijeron que nos tenemos que salir.
Entonces tuve que recoger todas mis cosas, apurar las cosas e irnos. Entonces cuando yo llego a la policía, porque ya los militares decían, ya, venga, venga, venga. Han dejado plantado a mi muchacho. Ya venga, él mismo ha de haber ido a comprar algo. Perdón, pausa comercial. Bueno, entonces, cuando voy a la policía, porque los militares me decían, ya tenemos que irnos porque hay que ir a hacer otro operativo en tal lado, porque los militares que estaban dándome custodia también tenían que hacer cobertura en Puerto Inca, y en esos días pasaban mil cosas. Por ejemplo, se habían encontrado unas canecas de combustible, porque como toda esa zona es minera, era como que tenían focos, muchos focos que atender y no podían estar permanentemente conmigo. Entonces yo bien campante me voy donde la policía y me dice, primero parqué el carro más allá, que no vean que el carro del periódico viene hasta acá. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque también estamos vigilados. Y yo le digo, ¿pero ustedes son la policía? Sí, pero no sabemos qué ciudadano es informante. O sea, que la policía y las Fuerzas Armadas desconfíen de las personas a las que tienen que proteger es una gran alarma. Entonces, yo le digo, pero usted, no, me dice, yo llegué hace una semana, o sea, yo soy de Manabí. Los policías que están aquí los sacaron todos por decreto y por la emergencia que se declaró, así que toditos estamos como nuevos, así que nadie se quiera meter en problemas, porque todos tenemos familias detrás. Y es entendible porque también son seres humanos detrás de su uniforme. Sí, claro. Entonces yo le dije, a ver, Ponce Enrique es atravesada por la Panamericana. Entonces, cruzas para allá, empiezas a ver ríos y más allá hay montañas. Entonces, yo dije, quiero ir a ese río porque mi colega me había dicho, la gente se acerca a coger oro allí. O sea, coge como lo que veíamos en los Looney Tunes, ¿no? La ollita, ciernes y todo lo demás, y vas y haces eso. Entonces, quiero ir a grabar eso. Le dije, necesito hablar con esa gente. Me dice, no, porque usted, ya todo el mundo sabe que usted está aquí y ya hay señales de que quien hable con usted, van a haber represalias. Entonces ellos estaban cuidando en cierto modo a la ciudadanía de que no haya una fuga de información. Entonces le dije, bueno, yo quiero volar mi dron desde aquí por lo menos para salir a mi dron era nada comparado al dron de la policía. Entonces le digo, vamos con el dron, vamos con su dron y todo. No podemos. ¿Por qué? Porque está vigilado. Y yo era así como que, fue frustrante porque no podía hacer todo lo que yo quería. No podía entrevistar ni reportear como yo quería. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Irme al Guabo, un cantón cercano, allá, descansar, hacer toda la logística y solo me iba con mi grabadora, mi celular, nada de apuntes ni nada, y con eso ir así como que me iba a comprar una salchipapa y me ponía a hablar con el señor de las salchipapas y así sacar información. Oiga, recomiéndeme a alguien que no sé qué. Entonces, es triste porque la ciudadanía me decía, aquí no tenemos problemas de extorsión, aquí no tenemos problemas de vacunas, aquí no tenemos problemas de nada de ese tipo de cosas, porque ya eso está cuadrado. Eso ya está acordado, solo no tenemos que meternos con lo que ellos quieren hacer, porque a través del oro es que ellos financian y lavan su dinero. Así que, una cosa muy, muy grave, o sea, a mí me dijeron, mire, para esa montaña de allá no se vaya porque es de Corporación Novoa, para esa montaña no se vaya porque son de los chinos, para esa montaña de allá no se vaya porque es de el proyecto Bellarrica, Muyuyacu. Entonces ahí también recuerden que hace unos años atrás había problemas con Felipe, perdón, venga, me está escuchando. Entonces, era triste porque es como que todo está dividido, ya sabemos que son grupos criminales, ya sabemos que son los que, las empresas, y las empresas que operan allí han tenido que concesionarle una parte, sí mi amor, ya sonó, una parte de su empresa, porque es como que, ¿cómo es posible que un minero te diga así como que, sí, yo dejo que él trabaje y ya, pues, no me va a hacer nada porque tengo que pagarle la vacuna? Entonces, se ha normalizado tanto el problema y ya nuestro compañero Jonathan Palma lo dejó en evidencia, o sea, minas que aparecieron, o mineros, o minerías, que aparecieron de la nada y que, oh sorpresa, están funcionando con todas las de la ley. Entonces,
se ha normalizado mucho al crimen organizado y la gente lo hace porque sencillamente queremos preservar nuestra vida. Entonces, fue difícil hacer la reportería, fue al mismo tiempo chéverísimo porque es como que aquí tengo un desafío, tengo que sacar información y yo no puedo volver con las manos vacías, pero tú ves cómo la policía y los militares sencillamente no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque hasta en ese entonces todavía no se le habían entregado y todas las cosas que necesitaban para enfrentar. Entonces decía, nosotros estamos solo con armas cortas, ellos están blindados como si fuesen para la guerra y no podemos hacer nada. Entonces, el tema minero en nuestro país está y otra cosa que me decían los de la ARCH, porque habían votado a todo el personal de la agencia de regulación en el tema minero y solo habían dejado al portero, al que vendría a ser el como mensajero, porque no había subdirector, no había coordinador ni nada, y me decía, aquí, Ponce Enríquez, llegará un momento que será como, ¿cómo se me escapa el nombre? Donde hubo este socavón gigante porque debajo de la ciudad, que tú fuiste. En Saruma, ya te voy a contar. Sí, en Saruma, me dice, todo lo que está abajo, todo se está acabando. Llegará un momento que tendremos un gran socavón en Ponce Enríquez porque todo el mundo está sacando oro porque no hay trabajo. O sea, toda la población que está aquí se dedica al oro. Puede ser excavador, puede ser el que pulveriza el oro y después lo hace en lingotes, puede ser el que le da la comida a los obreros. ¿Por qué? Porque como las personas del crimen organizado son también de allí, saben de cómo hacer la minera. Entonces los grupos criminales lo que hicieron fue reclutar al personal y saben del oficio, tanto desde el área administrativa como hasta sencillamente ir a buscar y cavar mina. O sea, es una cosa que si el gobierno cree que va a empezar a intervenir, hace rato el crimen organizado intervino y tiene su industria como tal, y eso creo que es el gran error que tiene Ecuador. No entiende que el crimen organizado en nuestro país es una gran industria, que tiene el potencial económico como para decir, ya, lo capturaron. Incluso puedo pagar hasta la fianza, no solo le pago al juez, puedo hacer todo el proceso legal correspondiente como lo dice la ley y así no se enteran de que realmente el crimen organizado está detrás. Funciona como una empresa bien establecida, maquillada y recontra llena de filtros como las redes sociales. Y la gente no lo sabe. Emi, tú, todo lo que me has contado es muy impactante y muy... ¿En algún momento de esta reportería tú dimensionaste el peligro al que te estabas metiendo? Porque mira, si tú a mí me cuentas que la gente, que la policía desconfiaba de los ciudadanos, que no podías hablar con nadie en la zona porque nadie iba a darte información, que también lo viví en Ponce Enríquez porque recuerda que fui después, eh, que tenías ojos por todos lados. Tú dimensionaste que también estabas en peligro, hiciste algo por eso. O sea, porque yo te escucho súper entusiasmada en la reportería, pero sí, pero parece que te olvidaste, o no sé si te olvidaste solo de mencionarlo. Lo dimensionaste que también estabas en riesgo. Sí, sí mencioné en riesgo ya cuando terminaba la jornada del día, porque en ese día, al menos a mí me pasa, de que cuando me dicen que no me quieren hablar, hasta coraje me da, así como que, ¿cómo que no me vas a hablar si hay que decirlo? Entonces en ese rato tú te olvidas, entonces hasta cuando después dije, no, cierto, no podemos dormir en Ponce Enríquez. Y oh sorpresa, cuando yo regresé, justamente en uno de los hoteles en Ponce Enríquez donde yo me iba a hospedar, le pusieron una bomba. Entonces dije, bueno, no fue tan loco irme a dormir al Guabo, para, en cierto modo, según yo, despistar, ¿no? Pero ya que la misma policía me dijo, ya todo el mundo sabe que usted está aquí, o sea, ya nada, o sea, y lo que sí hice al comienzo, o que me sirvió de gran tip, es que antes de que lleguen los militares, yo me puse a entrevistar, antes de que la gente, porque dejamos parqueada la camioneta afuera, y yo me puse a conversar tal cual, no sin credencial ni nada. Oiga, amiga, cuénteme que no sé qué, mire, yo estoy pasando por aquí, entonces empecé a sacar información. Bajamos
montaña con los militares y me fui con las personas que son de más edad, que ya han vivido toda su vida. Entonces ellos me podían contar cómo era antes y después. De hecho, hay una introducción que sacamos para Extra, decía, la bala no mata, sino lo que te mata es el destino. Aquí ya todo el mundo sabe eso, que se vienen a hacer los locos de que sí, que el miedo y todo lo demás, y todo el mundo sabe quién es y quién no es y con quién se mete y no se puede meter. Entonces, ese tipo de cosas, en cierto modo, te dan algo de confianza como para seguir entrevistando. Pero creo que al menos a mí como periodista, en cierto modo, sí me olvido y yo mismo me pongo en situación de vulnerabilidad por el afán de querer buscar la noticia, que a veces puedo decirlo que en esta ocasión mis jefes no me dijeron así como que anda, busca la noticia y tráemela, sino que es la misma pasión que te da ganas, que no fue, creo yo, lo que le pasó a los del comercio, porque creo ahí que ellos en cierto modo sí emitieron en algún momento la alerta de hasta aquí podemos llegar, pero por el afán de decir busca y entrevístamelo, fue que lo que no encontraron fue la... Es muy, muy denso, te están llamando de nuevo, amiga. Sobre este tema, solamente termino con una anécdota para irnos a... Igual no, ya estamos casi terminando. Fui a Saruma, ya. Y en Saruma, amigos, entro con militares a una mina y la profundizo, o sea, camino la mina con los militares en un operativo especial al que me colé. No hubo protocolo, no hubo absolutamente nada. Me hice pana de un capitán, el capitán me dijo, es ahorita o nunca, me monté Oh. y me fui a meter, y me fui con Lula, me acuerdo. Estábamos las dos y más nada, porque no había nada más. O sea, estábamos solo las dos y yo estaba haciendo tomas con el celular. Eh, fue muy eh, bastante impactante porque pese a que yo avanzo con los militares, yo tenía un deadline y mi deadline era exactamente en 4 horas. Eso significa que yo tenía que regresar al hotel, que empezar a hacer la nota, enviarla con ese paupérrimo internet que tiene Saruma. No sé si ha mejorado este tiempo. Entonces yo estaba ya con la prisa del tiempo y yo digo, yo me voy al hotel, pero yo estaba en la montaña con los militares. En mi cabeza estaba una ruta muy corta de no menos de 15 minutos, de no más de 15 minutos, para volver al centro de Saruma. En mi cabeza, yo estaba ya con todos los militares allí y yo salgo de la mina sola con Lula, no sola, o sea, sola sin seguridad militar. Salgo de la mina, paso a 300 metros de la boca de la mina, estaba un carro militar con no me acuerdo cómo les llaman a estos, señuelo, pero es alguien que está vigilando la entrada de la mina, ¿no? Entonces, pese a que yo veo todo esto, que me acuerdo tanto era un negrito, el militar que estaba en el carro que estaba de custodio De allí, vigía. ajá, ¿cómo se le llama? Creo que le dicen vigía, que es como que... Vigía, vigía, exacto, amiga, sí, ese es el nombre técnico. Ya, yo paso al vigía y le digo a Lula, vamos, vamos, que aquí agarramos un taxi rápido, un taxi en la montaña maravilloso, blanco con cara, maravilloso. ¿Qué taxi pasa en la montaña? Justamente porque saben que hay periodistas y militares. Como es vida minera, yo en mi cabeza funcionaba así, yo no sé qué, en qué estaba pensando, la verdad no sé en qué estaba pensando. Camino 100, 200 metros y llego a la boca de otra mina, que era como una especie de taller, no parecía mina, sino más bien Sí, otro tipo, como un campo, ¿no? Un campamento instalado. hay Entonces, mesas, metales, máquinas, fierros, es que ajá, parece mina. Uno se imagina una mina es la montaña y el huequito, y como en los Looney Tunes, ¿no? El carril y el vagón. No, así no funciona. exacto. Entonces, yo voy ahí y yo digo, para el centro de Saruma voy allá. Yo, así como que, sí, y me sale una y me dice, claro, mamacita, pero mejor venga para acá. Y me abren la puerta, dizque hechos los coquetos, me abren la puerta y me dice, venga, venga, yo le ayudo, yo le ayudo. Y tú sientes cuando el peligro El está dolor de barriga cerca. ya, cuando ya... Sí, tú sientes Como que cuando el peligro... Ya, y sabes qué, un hombre de seguridad de BBC en algún momento
porque cuando hay coberturas especiales nos dicen va seguridad especial. Y yo le digo, ¿cómo sabes cuando hay peligro? Y me dice, mira, en la mayoría de nuestros cursos nos han dicho una verdad que es absoluta. Cuando tu intuición te lo dicta, hazle caso. Y mi intuición en ese momento estaba, yo, Dios mío, todas las alarmas sonando. Y yo dije, no, bueno, y supuestamente caminé para allá y un carro blanco venía de frente. Y yo, padre, por favor, señor, nos van a seguir, porque ya venían dos hombres detrás de nosotras. Ay, bueno, si estoy fallando la memoria, que Lula nos corrija en algún momento. Y le digo al señor, ¿nos puede llevar al centro? Suban, me dice, pero súper serio. O sea, no es como que... Y yo igual sentí raro, pero me subí con Lula. Eh, y este no venía serio, y yo escucho que susurra, zapas y putas. Y yo, no, yo, pare, señor, pare, pare. Y casi que nos bajamos con el carro andando. Lula me quería matar, pues. O sea, la man llegó a llorar al hotel, decía que cómo pude ser tan irresponsable. Amigos, admito el error, la verdad, admito el error. Volví al donde el vigía. Me dice, ¿qué les pasó? Y yo creo que casi nos secuestran. Y me dice, ustedes son terribles. Y llama por radio y me mandan a ver, del centro me mandan a ver con un carro para poder llevarme al hotel. Pero ahí me di cuenta de mí que la prisa, no la prisa, la necesidad esta que tienes como periodista de conseguir información te puede llevar a no pensar y hacer estupideces. Y esa parte es terrible. Esa fue mi historia con las minas a mí. ¿Qué te parece, Emilia? O Parece que sea, Emilia sí, sí está, sí está. no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lula sí me había contado una parte y ella me había dicho, yo no sabía si iba a volver a ver a mis hijos. Quizás ella recién comenzaba, yo recuerdo que ella recién comenzaba y decía que ella solo lo siguió porque cree que era lo correcto que había que hacer. Pero ya después, como tú dices, la intuición te avisa y creo que, o sea, no te justifico, pero sí te justifico, porque uno en ese momento lo único que quieres hacer es cumplir, porque a mí también me ha pasado, por ejemplo, tú estás en el lugar y tienes que enviar una nota, o sea, y del otro lado no están viendo lo que tú estás haciendo o si realmente lo que tú estás viviendo es complicado, o sea, tú tienes que mandar la nota y a veces es de tiempo, o sea, como que ya tenemos que cerrar, envía, envía, envía. Entonces, en el afán de cumplir, tú lo único que haces es, debo de resolver este problema. Entonces, en eso caemos los periodistas. Si no es por el afán de cumplir, es por el afán de conseguir la información. Como yo dije, no, al menos a mí a veces me da hasta coraje porque vienen y me dicen que no se puede. ¿Cómo que no se puede si estoy viendo lo evidente? O sea, y ya después tú entiendes y dices, no, wow, a ver, hay que entender que estas personas a veces, ¿sabes con qué me pasó? Y no era Minas, un día yo me fui un fin de semana con mis hijos a las Siete Cascadas, que eso es un tema ahí, que no lo he hecho, pero ahí hay un tema. En las Siete Cascadas, creo que la mayoría de las personas que han ido al Guayas hace mucho tiempo atrás era un atractivo turístico, wow, porque hasta había comunidad shuar y te hacían esta vaina del barro y todo lo demás. Entonces yo dije, hace tiempo que no voy, vamos. Y yo, bien mandada, me voy con mis dos niños a las Siete Cascadas. Entonces llego y me dice, no, ya no, primero me pasé porque han quitado todos los letreros. Llego y recordando, preguntando, voy y ahí había una comunidad, un pueblo. Entonces me dice, no, eso no existe, ya está cerrado. Y yo le digo, pero que, ¿cómo que no? Si yo recuerdo que era abierto, tú entrabas y listo, y hasta dejabas parqueado el carro y empezabas a escalar. Que no, le estoy diciendo que no, váyase de aquí. Y yo, a mí no me vas a decir que no, ¿cómo que no? Yo tengo que entender el por qué que no. Entonces, vamos niños, que no sé qué, no sé. Sigue manejando, entrando a la montaña. Y llegó una reja. Entonces, antes de llegar a esa reja, yo, oiga, para las cuantas acá, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, la gente no sabe, no sabía, era como que le habían borrado y que yo era la loca preguntando por las Siete Cascadas. Entonces, llego a la reja por donde se tenía que entrar ahí y me dice, señora, váyase de aquí. Y yo, ¿pero por qué? Yo vengo, que esto es privada, no puede entrar, esto es área privada, no puede entrar, que no sé qué y no sé cuánto. Regrésese. Entonces dije, bueno, ya está bien, no me voy a regresar. Y ya mis hijos, para ese entonces yo estaba en el tiempo, sí hacía estas vainas de seguridad y mis hijos ya empezaron a llorar, no, mami, no me va a matar, que no sé qué, mami, que no sé.
me regreso. Entonces, en lo que regreso me pierdo y voy a dar a un establo de unos caballos finos, hermosísimos y tiros de pistolas, o sea, no sé cómo, pero es como que, no sé cómo se llama, no recuerdo, no se me viene el nombre, pero es el lugar donde tú vas a practicar con armas y disparar al blanco. Y caballos, o sea, yo ya me vi en una novela mexicana narco aquí, y yo así manteniendo la calma porque mis hijos estaban así como que, mami, ¿y en dónde estamos? Entonces, encuentro una señora y le digo, por favor, explíqueme en dónde estoy. Me dice, no, esto es un área privada, no sabemos quién es el dueño y desde hace tiempo decidió cerrarlo y no entendemos por qué, porque todos vivíamos del turismo y ya no se puede hacer nada, no podemos preguntar ni podemos hacer nada. Entonces ahí yo quería seguir haciéndole la entrevista, pero me decía, señora, por favor, ya no me pregunte más, sigue ese camino recto y váyase. Entonces, me tuve que ir de ahí, de los nervios, hasta me choqué porque han puesto hasta bananeras alrededor. Wow. Me choqué por estar viendo así, con una esquina como un parterre entonces, y otra vez los niños llorando y todo lo demás. Entonces, me volví a encontrar a otro señor y le dije, oiga, ¿qué pasó? Me dice, la verdad es que no podemos hablar del tema, no entendemos por qué, porque es una montaña, o sea, no sabemos por qué una montaña que era un destino turístico del Cantón Naranjal ya es privada, o sea, no sabemos cómo es que se puede vender una montaña. Y Wow. yo dije, chuta, qué pena, la verdad es que yo hace tiempo, o sea, ni siquiera busqué en internet ni nada, yo solo recordé que 2 o 3 veces vine a la universidad y la pasé súper chévere, y quería que mis niños conozcan, me dice, sí, ya no podemos, esa montaña está totalmente cerrada, no sabemos ni queremos saber, pero esto ha cambiado, mire estos caballos, mire estas cosas, lo mejor es no meterse. Entonces, es una pena que estos sectores que seguramente alguien lo compró, o sea, quiero entender que alguien que tiene su capacidad económica y compró eso, dice que es para él, pero me parece al mismo tiempo injusto porque esto es algo de todos. O sea, Claro, no puedo sí, cerrarlo. Y estaba una comunidad shuar ahí que vivía. Yo recuerdo que me hicieron esa claro. cosa ¿cómo, ¿dónde está esa persona? O sea, alguien que tiene dinero, mucho dinero, desplazó a toda esa gente, les quitó ese ingreso, porque recordemos que eso de los territorios ancestrales y todo, no debería ser así. Y está totalmente cerrado. Entonces, es una pena de que, y así cuántos lugares más, no solo en el tema de las minas, ¿no? En el tema de la Amazonía también me dijeron, porque me fui a la Amazonía luego de que ganó el no de cerrar el Yasuní, o sea, a ver, que no se saque el petróleo de la tierra. Me fui también para allá, para Shushufindi, y decían que era un peligro porque la gente de la zona, las comunidades, han aprendido el tema petrolero y si se cierra eso, es muy probable que se trafique combustible o se trafique petróleo, porque ya lo conocen, ya saben la zona, y poder regresarlo a como estaba antes, que es lo que dice la ley, el mandato como tal, que debe de estar como antes de la perforación, deben de pasar al menos 20 años. Y ese es otro tema, desenmarañar todo eso, significa que esa gente otra vez va a volver a ser pobre y que probablemente por la necesidad y como es selva, es más probable que los grupos criminales ingresen a esa zona y los coopten porque como tú ya sabes, tú ya operaste de pronto para Petroecuador y sabes el manejo, establezcan sus propias estructuras ilegales, tal cual como ha pasado con la minería. Y es algo que la gente no lo está entendiendo, captando, ni tendiendo en el radar. Si esa zona del ITT no se protege, es muy probable que ya no solo tengamos crimen organizado en la minería, sino también en zona estratégica, que ya sabemos que también por ahí está tratando de abrirse camino. Entonces son cosas, recursos de nuestro país que deben de ser para todos, no solo en el área turística, sino para el desarrollo del Ecuador y están siendo captadas ya no solo, a ver, siempre se ha dicho de que, a ver, la sociedad, los menores, nuestros niños son captados por el crimen organizado, por la ausencia del Estado, porque no tiene educación, salud, etcétera. Las zonas o los recursos naturales en nuestro país también, porque también hay ausencia del Estado. No hay personal técnico
Y así como hicieron con la mina, que reclutaron a los obreros, al personal administrativo para que operen esas minas que debieron ser abandonadas porque fueron prácticamente tomadas por el crimen, también puede pasar con los sectores estratégicos en la zona de la Amazonía, porque también hay personal que desde la comunidad, desde su humildad, ha aprendido esto técnico y que ha sido contratada y que al verse que se está quedando sin trabajo porque ya empezaron a desmontar, pararon la explotación de allá, llegará un momento en que le toque la puerta a la oferta del lado ilícito, del lado criminal, y ahí tendremos otro grave problema. Si así nomás el tráfico de gas y de combustible es un tema que todos los días vemos cómo los militares desmantelan piscinas, todos los días que sí que laboratorios clandestinos, hay que ponerle mucho ojo a eso. Sí, Emi, no sé qué pasa con tu cámara o si estás en otra pantalla, porque no parece en movimiento. O sea, te escuchamos súper claro, pero parece que está bugueada la cámara. Déjame, No déjame sé ver. qué pasó allí. Bueno, hasta eso saludo a Wilson que está conectado, polígono es lo que se refería. Qué interesante todo lo que contaste en esta parte, Emilia. Qué impactante. Y eso, precisamente, o sea, nadie está hablando de esto y ni siquiera ha sido noticia. Carlos, así es cuando quieres ir a la playa en Juanche Palenque. Pasas controles de las mafias, pero la playa es hermosa, es muy peligroso. Incluso los militares en zonas se han corrompido y no avisan de la ilegalidad. Sí, también están muchos efectivos comprados. Bien, Emi, no sé qué ocurre con la cámara. Parece que Ay, se no. detiene. A Sí, ver, sí. a ver. Podemos salir bien. Pues, y si sales y entras, quizás Sí, para un eso. ratito, ajá, para la última parte, porque ya vamos a despedirnos. Ya viene. ¿Qué les ha parecido este espacio, amigos queridos? Yo estoy súper emocionada. Creo que es muy importante que nosotros tengamos este tipo de aproximaciones con ustedes, porque una cosa es que miren el trabajo periodístico ya en papel, en video, en los formatos que de su preferencia, pero otra muy distinta pues hacer precisamente esto, ¿no? Que es acercarnos a esto. Para las personas que recién están conectadas, a los que nos van a ver en diferido, les recuerdo, esto es Periodisteando, este es un proyecto personal que me propuse este año y que estoy cumpliéndolo precisamente en este diciembre de 2025. Dejé pasar muchos meses, pero tengo agenda ya para el próximo año. Vamos a tener a Fabricio Vela, vamos a tener a nuestro querido, el hermano Mauro Andino, también va a estar con nosotros hablando de este tema andino. Eduardo Andino también está ya comprometido conmigo, Charlie que estuvo conectado, ya lo voy a invitar. Entonces vamos a tener algunas agendas y la importancia es que ustedes se aproximen al tema de la comunicación desde las personas que ejercemos este maravilloso oficio, que puedan conocer con Marcia de la Defensa, si la conocen, mi centennial, vamos a hacer un tema sobre su tesis. Ella hizo una tesis de el hate watching, que es cómo las personas solamente a veces son usuarios de redes sociales para lanzar odios, pero es muy diferente al hacer un bot o ser parte de un troll center, sino las personas que simplemente por diversión o porque les apetece, pues hacen bullying en redes sociales. Es un tema que hace Marcia. Vamos a hablar de global. Yo los invito también a decirme aquí si tienen algún tema puntual, no duden en escribirme. En mi perfil está mi correo. También está, parece que Emilia se nos fue. Voy a invitarla de nuevo, no sé si está conectada. Ya te mandé la invitación a mí. Aquí está ya unida. Ay, Sí. perdón, espérate. Está atrás. ¿Qué habrá pasado? Ahora veo un vaso. Ay, ay. Sí, es que le estaba un termo siendo mi trípode porque la laptop que tenía se bugueó. Ah, ya. Ya Está bien, estoy. está bien. Bueno, me encanta. Emi, yo te agradezco mucho. Quiero terminar con una pregunta que me parece medular para cerrar este tema contigo y es de todo lo que has vivido cubriendo crimen organizado, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado y por qué? Creo que es una pregunta que se quedó allí. En 2022
entrando para el 2023, me fueron a buscar a mi casa, eso casi no lo he compartido, ¿no? Me fueron a buscar a mi casa muy preocupados de que mi vida corría peligro. Este, yo recuerdo una funcionaria que estaba haciendo de la Comisión para la Paz en las cárceles, cuando recién estaba esto de las masacres y todo lo demás, una de mis fuentes era un integrante de esta comisión. Entonces, ella me dijo, Emilia, en las cárceles están muy al tanto de las noticias que tú sacas. Y me han dicho que, o sea, que se lo habían comentado a ella, así como que decía, ¿usted conoce a fulana de tal? Y que ella le había dicho que no, pero que ellos ya sabían que sí había como una cercanía, porque ellos también tienen su inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Los grupos criminales. Entonces, para ese entonces, el alias con F estaba ahí adentro y había dicho algo así como que ya estoy cansada de esta prensa, voy a buscar cómo llegar a ella. Entonces, ella se enteró de eso y me vino a buscar, y yo me acuerdo que ese día estaba libre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y en la confianza que tenía con ella, le dije, en mi casa. Y me dice, pásame tu ubicación en este instante. Y me vino a ver a la casa. Entonces, me dijo, necesito que por favor dejes de escribir porque te tienen en el radar y no están contentos con todo lo que estás sacando porque como era mi fuente, yo sabía cosas y las publicaba. Entonces, quieren explotarte la cabeza, algo así fue que me dijo. Y yo me quedé así como que, ay, Diosito, ¿para qué vino a mi casa? Porque le di mi ubicación, que no sé qué. Entonces, y para esto, ella había venido en un carro de una institución y yo era así como que, ¿pero qué hace aquí? Se supone que usted la siguen y la ve porque me viene acá. Entonces, fue muy cómico porque yo vivía en ese entonces en una segunda planta, entonces me dijo, en 30 segundos llego, por favor, tenme abierta la puerta, no estés ahí. Entonces yo, en mi ignorancia, porque no sabía que me traía esa amenaza o lo que sea, yo me dice, tenga abierta la puerta. Entonces ella paró el carro, mandó el carro, entró a la casa y yo en la entrada hacia mi casa y de ahí baja una escalera y una puerta metálica. Entonces le digo, vamos, suba. Me dice, no, y me sienta y cierra la puerta. Entonces la puerta, digamos, esta es la entrada, la escalera para ir a mi casa. Entonces aquí había una puerta. Entonces ella me hace sentar y agáchate, y aquí, y así, y las dos, yo le digo, ¿pero qué pasa? Me dice, quédate aquí agachada porque tengo eso. En la cárcel no le está gustando lo que tú estás escribiendo, quieren explotar la cabeza, y vengo a decirte que estás en el radar. Por favor, deja de escribir. Y yo me quedé temblando, así me acuerdo tanto que iba a hacer una sopa de queso y no sabía ni cómo hacerla. Después me dice, ya me tengo que ir, esto es lo que tengo que decirte, por favor, pide vacaciones, ve tú lo que haces, pero por favor para. Entonces fui y el día y le digo a mi jefe, entonces, oye, tienes un momento, mira, me acaban de decir eso, y me dicen, ya, ya, y hace como 2 o 3 años no era tanto esto de amenazar a los periodistas, no había pasado, ni siquiera había pasado lo que le pasó a Carol Noroña. Entonces, me dijo, bueno, lo que podemos hacer es que no firmes la nota, y después hablamos con el doctor y salió con la típica frase con el que tiene miedo de morir que no nazca, sí, y tranquila que no sé qué. Entonces, es que aunque parece que haya pasado bastante, ha pasado poco tiempo y hace poco tiempo ni siquiera teníamos un protocolo aquí en Ecuador, ni siquiera se había visto la necesidad de proteger a los periodistas porque no pasaba. O sea, es que todo esto de la guerra interna, de las masacres en las cárceles, era tan nuevo para Ecuador que era así como que, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el diario? Es que no firmé las notas, dejé de hacer esos temas, hice otros temas, pasó creo que un mes y otra vez volví a lo mío. Y ya empecé a capacitarme, empezaron a invitarnos a estos temas de protección para periodistas, fundaciones y todo lo demás. Y ahí, recién ahí, cuando ya habían pasado como unos 6 meses después, me di cuenta del peligro en el que yo estaba y de lo que yo estaba haciendo y cuán expuesta estaba.
Entonces empecé a menguar y ya no publiqué tantas cosas y por eso es que ya en mis Instagram, o sea, no publico tantas cosas porque yo dije, wow, si desde la misma cabeza de la organización delictiva estaban leyendo mis notas, en ese entonces yo decía, qué bacán, pero no era tan bacán que digamos, o sea, este, me di cuenta que muchas veces por el afán de informar, por el afán de tener tantas cosas, y hay que decirlo, o sea, esta profesión a veces te infla el ego y te dice, chuta, yo soy una bacán, puedo hacer esto, pero ese ser bacán es estar como punta de lanza y a veces hasta del mismo medio de comunicación tú eres el rostro visible y contra ti es que se te van. Entonces, a veces no caes en cuenta de cuán peligro tienes a tu alrededor hasta cuando ya pasa, pasa el tiempo y tú dices, wow, qué estúpida, qué tonta, qué boba que fui. Y ahí yo aprendí a no publicar tanto, yo casi no publico las cosas que hago, es más, prefiero estar casi que en el anonimato y así es como en teoría yo mantenido a salvo a mí y a mi entorno. Pero, pero todavía nos falta mucho que aprender. Yo he visto cuando vienen, me ha tocado ser fixers de gente que viene de afuera, especialmente de Europa. Por Dios, es una cosa que te quedas así como, ay, no es para tanto, si uno ya sabe quién es peligroso y quién no. Pero a mí me dijeron, no, es que ni siquiera me mandan a ver carros o ellos tienen una estructura logística en la cual le avisan a la inteligencia, a la policía y a la fiscalía de su país que van a venir, que va a mandar un equipo periodístico, que va a estar hospedado en tan hotel. O sea, es casi que el ministro del Interior de su país sabe en dónde están y qué están haciendo. Así Y es. acá sencillamente estamos planificando para ver si publicamos el tema el fin de semana. O sea, es una cosa y que ni siquiera tu jefe a veces sabe de todo lo que estás haciendo. Entonces, nos falta mucho en madurar como medio de comunicación y como periodistas, sin saber que estamos ya tan profundizados y metidos en el tema de la violencia criminal que ni siquiera nos tenemos estándares como los que tiene Colombia o México, que he tenido la oportunidad de ir y ver cómo ellos trabajan allá por algo que pasó hace como dos semanas o 3 semanas. Y esto es otra cosa que también está pasando en el Ecuador y nadie sabe. Esto de la ley de fundaciones, la ley de transparencia, ha limitado a las fundaciones a que hagan trabajos e investigaciones o financien proyectos en Ecuador, porque justamente como se ha dicho tan suelto de huesos que algunas fundaciones pueden financiar el terrorismo, el narcotráfico, las fundaciones de afuera están diciendo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado, pero si nos van a limitar el trabajo, mejor ya no lo hacemos. Entonces, desde Colombia, se me invitó para que vaya allá, porque más fácil, más económico y más fácil era de que yo viaje allá, a que aporte con ideas allá, a que ellos vengan, estructuren logística y que no solo tengan que lidiar con el crimen organizado, sino que ahora les vayan a tachar de que tienen algo que ver con el crimen organizado por la nueva ley. Entonces, es una pena porque nuestra maquinaria estatal no tiene ni siquiera para una resmas de papel. O sea, si tú vas al Consejo de la Judicatura y necesito que por favor me diga cuántos casos han sido judicializados, cuántos temas de terrorismo, ni siquiera tienen ese dato. Sí. O sea, y prácticamente las fundaciones y las universidades les están haciendo el favor. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar con gente de la Universidad Católica de Quito, que el SNAI le estaba diciendo, ay, les falta hacer una investigación para cómo mejorar y modernizar los procesos automatizados y todo lo demás, porque esta investigación que ustedes han hecho sobre los adolescentes infractores está muy bien, el tema de salud, las hojas de vida, pero también le falta eso. Y la Católica le tuvo que decir, no es nuestra responsabilidad, eso les toca a ustedes. Y no es nuestra obligación, lo estamos haciendo en vista de que ustedes no tienen ni un lápiz. Veme haciendo. Claro. O sea, y ahí fue que la Católica le dijo así, ¿y sabe qué hizo el SNAI? No podemos colaborar con ustedes entonces con información. Entonces, es una pena porque no nos permite crear política de Estado y tampoco, peor aún, esa política que pueda existir de aquí a 20 años y que sea quien sea que gane, que la pueda implementar para que ahí sí podamos decir, bueno, nos enrumbamos como país. Sí. Entonces,
ya no solo es una afectación a los periodistas, sino a gente que quiera ayudarnos. Y como son fundaciones en su gran mayoría, temen que venga y que pueda estar en problemas sencillamente por querer hacer de pronto una ayuda, un bien o estudiar el caso. Emi, de verdad ha sido tan satisfactorio tenerte. Quiero despedirme saludando a Wilson, el ego profesional de lo que hablabas tú. Definitivamente es terrible. Me acordaba mientras me estabas diciendo esto de que no vale la pena arriesgarse. Vivir o morir por el periodismo. Vivir, pues no ves que muerto, que chuchas. Ya, Yo mira. aprendí que no soy Clark Kent y fue el único periodista que resiste las balas. O sea, Exacto. Ese es un buen punto. Los medios no les importa. Miguel Carrera. Siempre los comunicadores cuando están inmersos en investigación están expuestos a riesgos altos. Sí, Wilson está encantado con nuestra conversación. Amigos queridos, Emilio, muchísimas gracias, amiga, te adoro, gracias por estar en este primer Periodisteando, donde hacemos conversaciones incómodas sobre las historias detrás de los reportajes. Muchísimas gracias, Emi, por ser parte de este proyecto que apenas nace a finales de año. sí, pero lo mejor siempre se hace esperar. Muchísimas gracias a ti por esperarme. Son conversaciones que simplemente tenemos comiendo bolón. O sea, es lo Sí. es lo que también sí se necesita un espacio de estos porque son muchas las historias que se quedan en la libreta. O sea, que solo te las guardas para ti, que quizás se las compartes a tus amigos, quizás se las compartes en alguna conversación entre periodistas, pero es necesario que la gente la sepa porque a veces, y siempre me pasaba, o sea, a mí me gusta escribir y el periódico porque te deja ingresar toda la información que no puedes meter en una nota de radio o de televisión porque, ay, el tiempo es oro y cuesta, pero ni aún así en el papel las puedes meter porque a veces y yo he tenido a veces respuestas editoriales me dicen, ya, pero eso es normal, o sea, no podemos contarlo en una noticia. Y tú te quedas así, pero es que hay que decirlo, pero es que no sé qué. Sí, pero no le cumple el récord o las características para que sea publicable, Emilia, o sea, no puedes. Entonces, estos espacios son necesarios para que también la gente sepa de que no solo es lo que sale en la tele, en la radio o en las redes o lo que quizás a veces un periodista pueda tuitear. Gracias, Emi, gracias por esto. Y bueno, pues amigos, si quieren otro periodisteando, pueden sugerirme algún tema. Ya les dije, viene Fabri Vela, viene Edu Andino también en los próximos programas que vamos a tener ya para 2026, porque ya ahorita vacancia, ya la gente está como loca. Así que, Emi, feliz 2026 a mí. Está como loca, le he cesado, mamita. Es que sí, o sea, yo tengo unos pedidos de información que ya, yo ya los veo en 2016, en 2026, pero los necesito para antes del 2016, 26, porque si no, no me puedo ir libre, o sea, estoy así como... No puede ser, sí, es terrible. Pero bueno, Emi, que tengas un excelente sábado y una excelente Navidad y un excelente inicio de año. Sé que la vas a romper como siempre. Gracias, igualmente, así que muchos éxitos para todos tus proyectos que ya quedan para este 2025 y por supuesto los que vienen de 2026 sean un éxito, no solo para ti, sino para todos quienes se dieron tiempo para estar con nosotros. Gracias, Emi. Ok, nos vemos. Chao, chicos. Gracias por estar conectados. Bye, bye.